La mayoría de personas creemos que la mejor versión de nuestro cuerpo se construye dentro de un gimnasio, pagando una membresía, usando máquinas de último modelo, entrenando en un lugar diseñado específicamente para eso. Pero, ¿qué pasa cuando te quitan todo eso? Aunque de pronto no lo parezca, yo llevo más de 6 años yendo al gimnasio de manera bastante regular. No todos los días, obviamente, pero sí unas 5 veces por semana. Como mucha gente, empecé a entrenar para verme mejor, sentirme mejor y estar más en forma. Y sin darme cuenta terminó convirtiéndose en un estilo de vida. Pero el mes pasado pasó algo totalmente inesperado. Por una situación que no estaba planeada, tuve que congelar mi membresía del gimnasio. Entonces, además como tengo un plan compartido con mi novio, los dos dejamos de ir al mismo tiempo. Mi primera reacción cuando eso pasó fue, bueno, quizás me viene bien descansar un mes, que descansen mis articulaciones, que descansen mis músculos, puedo tomarme un respiro. Pero después de unos días sin hacer absolutamente nada, me di cuenta de que no extrañaba tanto ir al gimnasio, pero sí extrañaba moverme. Y ahí fue cuando empecé a pensar en algo que nunca me había cuestionado. ¿Por qué asociamos tanto nuestro progreso físico con una membresía mensual? O sea, ¿por qué sentimos que estamos entrenando de verdad solo cuando entramos a un edificio lleno de máquinas? Y es curioso porque muchas veces terminamos confiando más en la infraestructura que en nuestra propia capacidad de movernos. Entonces, mi novio y yo en ese momento empezamos como una lluvia de ideas a ver qué podíamos hacer gratis en nuestra ciudad. La primera opción que se nos ocurrió fue subir el Cerro de las Tres Cruces aquí en Cali, porque nos queda relativamente cerca donde vivimos. A partir de ese momento intenté mantener algo exactamente igual que era mi rutina. Entonces seguí saliendo de la casa a la misma hora en la que normalmente me iba al gimnasio. Terminaba de trabajar, me encontraba con mi novio cerca de la casa y caminábamos hasta la entrada de Bataclan por Granada para empezar a subir el cerro. Y aunque eso parece algo simple, creo que eso fue lo que más me ayudó, porque pues durante 5 años construí el hábito de salir a entrenar. La diferencia era que ahora ya no había un gimnasio que me estuviera esperando y la verdad tenía mucha curiosidad por saber hasta qué punto esa disciplina realmente era mía o cuánto dependía del lugar donde entrenaba. Que normalmente la gente sube por ahí por esas escaleras que llegan, bueno, ahora mostraremos a dónde llegan, pero nosotros nos vamos por ahí. Ese señor va corriendo. Muéstralo. Siendo sincera, antes de este mes nunca había logrado subir ni siquiera la mitad del cerro, en gran parte porque durante muchos años mi entrenamiento siempre se ha enfocado en la hipertrofia. Entonces cambiar las pesas por una subida de casi una hora fue un cambio bastante grande. Y sí, pues como van a ver, iba completamente ahogada. Porque aunque yo entreno 5 veces a la semana, me di cuenta que había descuidado bastante mi capacidad cardiovascular. Y eso también me hizo replantearme mi idea de lo que significa estar en forma. Yo digo que no lo subimos para no rompernos las rodillas. Exacto. Somos solo trekking 4x4. Nada de escaleras.
Como humanos. evadiendo todas las escaleras. Esas todavía no he descubierto cuál es el otro lado, pero todavía no he llegado hasta la cima. Mira allá arriba de la montaña donde se ven esas nubes, cómo va a ser de frío ahí. Sí. Sí. Checkpoint, ahora bajemos. Vamos a bajar por las escaleras. Romper rodillas. Tuve la malísima idea de bajar por las escaleras porque dije, bueno, de pronto es más straightforward y más rápido porque ya se anocheció. Pero fue la peor idea que tuve. Aquí, Omar odiándome. Fue horrible, o sea, es que es muy oscuro, parece un hueco, hay mucha gente subiendo y bajando, no se ve nada. Las escaleras son como un pedacito así, un peldañito en donde no te cabe bien el pie y yo no veía porque no tengo las gafas y como está oscuro, me iba como mareando. Yo me estaba sufriendo por sus rodillas, todo mal. Y fue muy largo, se me hizo tan largo, se me hizo más largo que subir por todas las piedras que subimos. Y cerrado todo, no se ve nada. No sé, no, eso es claustrofóbico. Ahora ya vamos de vuelta. Después de varias semanas subiendo el cerro, las cosas empezaron a cambiar. Cada vez podía subir un poco más sin tener que parar. Ya no terminaba tan ahogada como los primeros días, así como pudieron observar en estos clips. Y aunque seguía llegando cansada, me sentía muchísimo mejor conmigo misma, porque era muy chévere ver cómo mi cuerpo se adaptaba a algo que al principio me parecía imposible. Pero también empecé a sentir que me hacía falta algo. Subir el cerro todos los días no parecía como la mejor estrategia si queríamos mantener algo de trabajo muscular. Obviamente es un excelente cardio, pero creo que nosotros disfrutamos también más trabajar los músculos, la musculación. Entonces empezamos a buscar qué otras opciones habían. Yo pensé en los gimnasios al aire libre que hay en varios parques de la ciudad. Ya saben, esas máquinas que uno ve en los parques que son como sin peso, sin nada, pero prácticamente pues son bastante similares a las que uno podría encontrar en el gimnasio. Y dije, bueno, podemos hacer eso. Igual en los parques también hay barras en las que podemos hacer calistenia. Y es muy curioso porque una de las metas que yo tenía este año, o todavía tengo, es lograr mi primera pull-up sin asistencia. Entonces pensé, bueno, quizás este es mi momento de brillar. Así que decidimos alternar. Entonces dijimos, bueno, unos días podemos ir al parque y otros días podemos subir al cerro. ¿Qué pasó? Cuando llegamos al parque nos encontramos con un problema. Y es que esas máquinas que yo les digo están en tan mal estado que prácticamente no servían. O sea, no se movían bien, no se podían usar correctamente. Así que nos vimos obligados a improvisar. O en mi caso, más que eso, porque pues mi novio ya está acostumbrado en cierto modo a hacer varios ejercicios en barras. Entonces yo improvisé con barras, bandas, peso corporal. Pero al principio fue bastante difícil porque una cosa es seguir como una rutina que uno la tiene diseñada para el gimnasio y otra es llegar a un parque y preguntarte, bueno, ¿y ahora qué hago?
después de haber empezado con mis maravillosísimas pull-ups asistidas, pues empecé a hacer sentadillas así en el aire sin ningún peso. Y ahí mi novio tuvo como una brillante idea, o terrible, todavía no estoy segura. Me dijo que porque no hacía desplazamientos o lunges alrededor del parque, porque el parque en el que nosotros estábamos, que es el Parque de la Flora aquí en Cali, pues tiene como una pista en la que la gente normalmente trota y cosas así, pero entonces él me decía, pues puedes irte haciendo lunges circularmente en el parque. Yo dije, pues, ¿por qué no? Entonces, el primer día nosotros dijimos, bueno, calentemos como en línea recta, todavía no hagamos la vuelta. Amigos, qué humillación, qué humillación. Cuando yo voy al gimnasio, estoy acostumbrada a pensar en la fuerza, en el peso, la técnica, la progresión, pero hacer lunges en desplazamiento, caminando, o sea, como que durante varios minutos seguidos, termina siendo casi un ejercicio cardiovascular. Y los dos terminamos súper agitados. Y apenas, o sea, ni siquiera logramos hacer una vuelta la primera vez que empezamos. Y mi novio quería hacer 8. ¿Tienes algo que contarle al blog sobre las 8 vueltas de lunges que íbamos a hacer? Entonces, la verdad, estábamos completamente delirantes al respecto de nuestras capacidades en ese tipo de ejercicios. Pero en ese momento pues pasa algo interesante y es como, bueno, me da motivación a seguir viniendo porque quiero mejorar en esos ejercicios que normalmente no hago nunca, que me brindan de pronto otro tipo de fortaleza, porque como les digo, yo en el gimnasio en realidad hago mucho músculo, no tanto cardio, no tanto movimiento como así. Entonces dije, bueno, sigamos metiéndole a esto para mejorar. Entonces, a medida que seguíamos yendo, empezamos a añadir más cosas, como más movimientos, más ejercicios, más creatividad. Y pues yo terminé haciendo actividades que en realidad casi nunca hago en el gimnasio, pues si estuviera haciendo la rutina en un gimnasio. Y aún así seguimos prácticamente entrenando todos los días, ya fuera en el parque o en el cerro. Y creo que esa fue en ese momento la lección más importante. Digamos, si mañana desaparecieran los gimnasios, ¿uno seguiría entrenando o no? ¿O descubriría que uno depende más de la estructura que del hábito? Porque siento que al final la verdadera condición física no vive dentro de un edificio. La verdadera condición física pues es la capacidad de adaptarte, de crear movimiento donde sea, incluso de seguir adelante cuando desaparecen todas esas condiciones perfectas. Y lo más curioso es que después de varias semanas yo no sentí que estuviera retrocediendo en el progreso que tenía en el gimnasio. O sea, al menos no me convertí en una persona sedentaria, no perdí el hábito, no dejé de entrenar, simplemente empecé a hacerlo de una manera diferente. Y aunque probablemente en este momento no cambiaría un gimnasio bien equipado por un parque, esta experiencia me recordó algo que tal vez nunca pensé o nunca lo consideré, que las máquinas son herramientas. El gimnasio es una herramienta, pero ninguna de esas cosas es la razón por la cual yo entreno. Porque cuando uno elimina todo lo demás, todavía queda lo más importante, las ganas de mejorar y la disciplina de aparecer incluso cuando las condiciones no son ideales. Y quizás esa es la mayor diferencia entre alguien que hace ejercicio y alguien que ha convertido el ejercicio en parte de su vida. Puede que no. Nuestro post-entreno